Hola amigo, comunidad jurídica de Nicaragua, abogados y abogadas de toda la República de Nicaragua. Mi nombre es Henry Picado Villagra, soy abogado egresado de la UNAM León. He escrito 4 obras. Primera obra, Contrato Agrario. Segunda obra, Equidad de Género. Y una tercera obra, Todo sobre Derecho Municipal. Y la última obra que ustedes están observando en pantalla, Criterio y Jurisprudencia Penal. Además, he sido docente universitario por más de 12 años en distintas universidades en la ciudad de Jinotega, donde he impartido clase. También fui docente en el Instituto de Altos Estudios Judiciales y he trabajado como asesor de alcaldías municipales y fui juez de distrito penal de juicio. También fui asesor de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Matagalpa y fui defensor público en la ciudad de Jinotega. Hoy vamos a compartir un tema que se llama Criterios de Jurisprudencia Penal Nicaragüense. Estos temas que vamos a compartir, estos ítems, se encuentran recogidos en el libro Criterios y Jurisprudencia Penal Nicaragüense que estamos observando en pantalla. Vamos a iniciar pues, hoy vamos a hablar de jurisprudencia y de criterios, los criterios que ha adoptado nuestra excelentísima Corte Suprema de Justicia durante los 11 años de investigación. Este texto recoge un periodo de investigación 11 años, del 2003 al 2014, está un resumen de las mejores sentencias que a mi criterio ha dictado la excelentísima Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal. Pues hablando de jurisprudencia, el término jurisprudencia viene del vocablo latín juris, que significa derecho, y prudencia, que significa conocimiento. También el destacado doctor expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Vargas Sandino, dijo que las jurisprudencias son fallos constantes y uniformes, de los cuales ha dictado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el destacado maestro y exsecretario de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Valle Pastora, dijo él en un texto que escribió que no se encuentra una regulación expresa en la ley sobre la jurisprudencia nicaragüense que diga cuántas sentencias son las que hacen jurisprudencia, pero se ha adoptado en Nicaragua la costumbre y el criterio que 3 sentencias hacen jurisprudencia, 3 sentencias dictadas en el mismo sentido hacen jurisprudencia. Además, el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los jueces deben de fallar conforme fallos precedentes que se han dictado por los órganos jurisdiccionales. Así pues, vamos a compartir una serie de criterios de jurisprudencia que hemos recogido para este tema. En ocasión de celebración del 23 aniversario de CENICSA, que se celebra en el mes de diciembre. Vamos con el primer criterio, aberratius ictus o error en el objeto. Este criterio aborda el hecho de que, dice, el sujeto apunta al individuo que le va a disparar, ejemplo, con un arma. Lo tiene en la mira y dispara, jala el gatillo, pero yerra en la persona. Ese aberratio ictus. Yerra, no le da al sujeto que le ha apuntado, que lo tenía en la mira, sino que le da a otro sujeto. Igual, error en el objeto es cuando el sujeto va a dispararle a un objeto y el objeto se mueve o por mala puntería le da a otro objeto. Entonces eso es error en el objeto. Sin embargo, que cuando ocurre error en la persona que le dispara a un sujeto y le da a otro sujeto, el delito siempre se consuma, que es el delito de homicidio, pero se juzga por los resultados del delito de homicidio. Pero en cuanto a esto, la doctrina ha dicho esto, pues error en el objeto y aberratio ictus. Esto se encuentra regulado en la sentencia 443 que va a aparecer al pie
de su pantalla. Absolución por abuso sexual. Todos los juristas nicaragüenses sabemos que es un tanto difícil que haya una sentencia de absolución cuando se acusa a alguien por abuso sexual, porque ya sabemos la política de cero tolerancia por los delitos de carácter sexual. Pero en este caso, la Corte Suprema de Justicia absolvió a una persona que había sido acusada por abuso sexual. En este caso, esta persona fue condenada a 15 años en primera instancia, apeló a la segunda instancia, le fue ratificada la sentencia y subió a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia absolvió acogiendo el criterio que expuso el destacado doctor médico forense ya retirado, Abad Valladares, quien dijo que según los protocolos de medicina forense, los abusos, las evidencias por abusos de tocamiento desaparecen en 24 horas. Y a esta menor que había sido víctima por abuso de tocamiento, le habían hecho el dictamen 8 días después. Entonces es evidente que no había ningún rasgo o evidencia, hallazgo del abuso por tocamiento. Entonces la Corte acogió esta opinión del galeno y absolvió a la persona acusada por este delito. Eso se encuentra en la sentencia número 6 de la Corte Suprema de Justicia y los demás datos aparecen al pie de la pantalla. Acreditación de la finalidad de la droga. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una serie de sentencias que ya son jurisprudencia, donde dice que se debe de acreditar la finalidad de la droga. ¿En qué consiste? Que si te acusan por posesión, debe decirse posesión para qué o tráfico para qué. La posesión para comercialización, para consumo, etc. El tráfico para qué, para comercialización, para consumo, para permuta, todas las características que aparecen en cuanto al tráfico de droga. Entonces, debe de decirse, el fiscal debe decir en la acusación, posesión, acuso por posesión, ¿para qué quiere esa posesión? Porque la simple tenencia, la simple posesión no es delito, dice la Corte. Entonces, en este sentido, la Corte ha dictado una serie de sentencias que ya son jurisprudencia, son más de 7 sentencias, que ha absuelto a determinadas personas acusadas porque la fiscalía y el juez no dice que para qué fue la posesión, o tráfico para qué, o transporte para qué, porque la finalidad es la que castiga la ley. Eso se encuentra en la sentencia 129 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Veamos otro ítem. El otro ítem es acuerdo de admisión de hecho. Los que somos penalistas y hemos estado en el foro, sabemos que hay ocasiones que es beneficiario para el reo o para el acusado hacer acuerdo de admisión de hecho. Este acuerdo de admisión de hecho debe hacerse por escrito con el fiscal y presentarse al juez para que el juez haga el control de legalidad y vea si no hay violaciones a garantías constitucionales para declarar lícito o no el acuerdo. Y después se presenta al juez, el reo hace la admisión de hecho y lógico que con el acuerdo como litigante nosotros buscamos situaciones que benefician a nuestro reo, por ejemplo, libertad condicional, la pena mínima, etcétera, pues. En la práctica se estila en el foro que los fiscales no hacen acuerdo de admisión de hecho, sino que por escrito, como lo establece el Código Procesal Penal, sino que simplemente dicen ellos, acordemos aquí de boca que él va a admitir los hechos, yo voy a pedir la pena mínima y ya está, y vas a tener un beneficio, después vas a salir con indulto o con convivencia familiar. Y entonces a veces ocurre que el fiscal actúa desleal y después que haces la admisión de hecho, el fiscal te pide la pena máxima y el juez también te pone la pena máxima, arriba de 5 años o hasta 8 años. Y entonces ahí hay ese problema. Pero el acuerdo de admisión de hecho debe de hacerse por escrito y con ciertas garantías de atenuante a favor del reo, porque esa es la finalidad. El reo va a colaborar
con la justicia para que sea una justicia rápida, va a colaborar para que no se gasten tanto dinero el Poder Judicial haciendo tantas audiencias, la economía procesal, la economía también en dinero, a cambio de obtener un beneficio. Esa es la finalidad. El acuerdo de emisión de hechos se encuentra en la sentencia 140. Bien, admisión de pruebas en apelación. Es común en el foro escuchar que dice que no se puede admitir pruebas en apelación, pero la Corte Suprema de Justicia ya ha dejado claro que se pueden admitir medios de prueba o probatorios en apelación siempre que aquella prueba haya sido ofrecida en primera instancia y te la hayan rechazado sin fundamento jurídico, o cuando es una prueba sobrevenida, una prueba que vos no sabías que existía, algún ciudadano que tiene una declaración importante estaba fuera del país y viene en esos días que estás en apelación, podés proponerla y el tribunal debe evacuártela. Eso se encuentra en la sentencia 200. Bien, agente encubierto. Agente encubierto, este tipo se usa para los delitos de crimen organizado. Los agentes encubiertos debe de haber un proceso. Primero debe de estar autorizado por el jefe nacional de la policía. Eso dice la ley 735, ley de crimen organizado, persecución de crimen organizado. Y después, este agente encubierto debe de haber una audiencia de revelación de identidad. En esa audiencia debe de estar presente el fiscal, la defensa y el juez. Y el agente encubierto se expone también a todas las preguntas que hace la defensa y que hace el fiscal. Eso es lo que dice la norma legal estricta. En la práctica no se está estilando así. En la práctica el agente encubierto llega sin ninguna carta del general de la policía, sin ninguna autorización, y además la revelación de identidad dice que solo la hace el juez y el fiscal. Te aparece una acta y dice que ya hicieron revelación de identidad y no te convocan a la defensa. Y después a veces el agente encubierto se niega o se abstiene a responder ciertas preguntas que hace la defensa. Esto en la práctica vivida. No debe de ser así. Lo del agente encubierto también lo pueden encontrar en la ley, en la sentencia número 465 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Veamos otro apartado. Antijuricidad formal y antijuricidad material. La antijuricidad formal es aquella que está en la norma escrita. Está la norma escrita, aprobada, la ley. Está vigente, pero carece de aplicabilidad. Cuando carece de aplicabilidad se le llama antijuricidad material. Materialmente es imposible aplicarla. Por ejemplo, en el antiguo Código Penal aparecía el delito de adulterio. Entonces, el delito estaba calificado, tipificado, típico, antijurídico y culpable. Pero yo les pregunto, ¿a quién llevaron por adulterio a un tribunal? A nadie. Entonces, antijurídicamente, formalmente estaba aprobada la norma, pero materialmente, creo que en todo Nicaragua no se condenó a ningún ciudadano por adulterio. Entonces, a eso se refiere la antijuricidad formal y la antijuricidad material. Igualmente, la Corte ha dicho en 7 sentencias que en cuanto a las cantidades mínimas de droga, hasta 24.5 gramos de marihuana, hay antijuricidad formal, porque está en la norma que dice que arriba de 5 gramos ya es un delito en la posesión. Pero materialmente dice que esa es una conducta socialmente adecuada, obtener o tener en posesión hasta 24.4 gramos de marihuana. Eso se encuentra en la sentencia, la antijuricidad formal y material 235 de la Sala Penal. Apoderamiento y desapoderamiento. El apoderamiento ocurre en los delitos de robo. Ya, va un ciudadano caminando por una calle y otro le arrebata un celular. Pero ¿qué ocurre? Ahí ocurre el apoderamiento del objeto.
pero a este ciudadano lo persiguen inmediatamente deja caer el celular o se lo quita. Entonces hay un desapoderamiento. En este caso no se puede acusar por robo consumado, sino que por robo frustrado, porque existen las dos teorías del apoderamiento y el desapoderamiento. Él se apoderó del inmueble, del mueble, perdón, del objeto, pero inmediatamente fue desapoderado. Entonces, esto tiene que ver que el sujeto, el actor, no tuvo enriquecimiento, no pudo vender ese artefacto para enriquecerse, para lucrarse. Entonces hay desapoderamiento cuando inmediatamente le quitan el objeto. Eso se encuentra en la sentencia número 23. Bien, ahora beneficio de condena condicional por droga. Aquí vamos a hablar de los beneficios que establece nuestro Código Procesal Penal en aquellos delitos de droga o de violencia intrafamiliar. Sabemos que actualmente la práctica a los que están procesados y condenados por droga o por violencia intrafamiliar no le dan ningún beneficio. Pero nuestra legislación y la misma Corte Suprema de Justicia había acordado sentencias desde el año 2010 que tienen derecho a los beneficios de suspensión de la condena, de libertad condicional, de convivencia familiar, todos los que han sido condenados por droga y por cualquier delito. ¿En base a qué? En base al artículo 27 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley y que no puede haber discriminación por razones de algún delito, porque todos somos iguales. Entonces, en ese sentido, la Corte Suprema de Justicia falló la sentencia número 7 del año 2010, que aparece al pie de la pantalla. Clausura anticipada de juicio. La clausura anticipada de juicio es un procedimiento que se establece en el artículo 305 del Código Procesal Penal y hay 3 razones por qué se clausura anticipadamente el juicio. 1, cuando hay conformidad del acusado con los hechos que se le acusa. 2, cuando por razones de prescripción de la acción penal ya está prescrita la acción que te acusan, se debe de clausurar. Y 3, cuando la prueba no demuestra los hechos acusados. En este caso, cuando hay conformidad del acusado con los hechos acusados, inmediatamente el juez te da lugar a la clausura anticipada. Dice, lo declaro culpable y ya está, y le mando la pena y lo mando al sistema. Pero cuando hay la situación de que está prescrita la acción penal, no te la dan. Dice que van a revisar, y peormente cuando le alegas que la prueba no demuestra los hechos acusados tampoco. Entonces aquí hay una situación pues de carácter procesal que es debatible. Eso de la clausura anticipada está en la sentencia 118. Codominio funcional del hecho. Este tipo se da siempre en los delitos de crimen organizado y narcoactividad. El codominio funcional del hecho es prácticamente como una empresa, que cada quien, todas las personas que están involucradas en este hecho tienen una función determinada, tienen un límite de actuación, y que esa actuación implica mucho en el desarrollo del delito que van a cometer. Por eso se llama codominio funcional del hecho. Todos tienen un dominio, como un juego de ajedrez, como una tabla de ajedrez, que cada quien tiene una determinada función en los hechos. Eso se encuentra en la sentencia número 198 de la Sala Penal. Confesión del reo ante la policía. ¿Tiene valor o no tiene valor? Bueno, la confesión que hacen muchos reos en sede policial no tiene ningún valor jurídico. Ya sea porque la confesión fue sacada bajo amenaza, intimidación o alguna otra forma que la policía usa. Entonces eso no tiene ningún valor jurídico. Esto les comento porque hay policías y hay fiscales o hay abogados acusadores que todavía mantienen. Mire, él confesó en la policía. Mire, le grabamos un video. Aquí está el video, le grabamos un audio que él dijo. Eso no vale para nada. Sea video, sea audio que le grabaron en sede policial,
no tiene ningún valor jurídico. Recuerden que la única admisión o declaración que vale es ante el juez bajo promesa de ley, porque el juez es un juez de garantía y solo vale si él declara eso ante la autoridad judicial. Pero si lo hace ante cualquier ciudadano, ante la policía, ante un video que le grabaron, ante un audio, eso no tiene ningún valor jurídico. Bien, sigamos. Confesión sacramental. La confesión sacramental es la que hacen los sacerdotes, los curas, los religiosos. En base a esto quiero comentarle que la policía no puede requerir y obligar a un sacerdote o a un pastor, porque el pastor también recibe ciertas revelaciones de sus miembros. No solamente los... Cuando se habla de confesión sacramental, no estoy hablando estrictamente a que se va a confesar, que se va a ir a arrodillar ante un sagrario, no sé cómo se llama, sino que me refiero también que lo puede hacer ante un pastor, confesarle algo a un pastor por razón de su cargo y su investidura que tiene. Alguien cometió un delito y se siente muy culpable y muy atribulado y va y le cuenta a su pastor, que es su padre espiritual, o al cura, que es su padre espiritual. Entonces, la policía no puede obligar al sacerdote o al pastor que venga a declarar a la policía y llevarlo a juicio para que él declare lo que le dijo el siervo de manera sacramental. Eso está prohibido en Nicaragua y en todas las legislaciones del mundo. Esa confesión sacramental la pueden encontrar en la sentencia 16 de la sala penal. Convalidación de actos nulos no protestados. La Corte Suprema de Justicia ha sido bien clara que dice que los actos nulos no protestados se convalidan por el lapso del tiempo. O sea, no puede, si un litigante observó actos nulos que hizo el juez de primera instancia, juez ACU, y no lo protestó, no los alegó, entonces no puede venir a la segunda instancia a alegarlo, mucho menos ante casación. Porque ¿por qué no los alegó desde el inicio? Lo hubiera alegado y lo hubiera dejado protestado, pero no lo hizo. Esto se llama alegatos a oportuna conveniencia. Eso no cabe en Nicaragua. Entonces, si no los alegó, quedan tácitamente aceptados. Aquí también tiene mucho que ver con la teoría de hechos consentidos. Hay una teoría constitucional que se llama teoría de hechos consentidos. Significa que si no alegó, no protestó aquello, quedaron como hechos consentidos. Entonces los hechos consentidos no podés vos irlos a alegar a segunda instancia. Los consentiste en primera instancia, los consentiste en segunda instancia, ya no lo podés reproducir como tu alegato a tu favor en segunda instancia. La teoría de hechos consentidos, la teoría constitucional se encuentra en una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia. Pero en cuanto a la materia penal, se encuentra en la sentencia 280 del año 2013 que va a aparecer ahí en pantalla. Veamos otra. Corriente doctrinaria de la prescripción. Hay dos corrientes doctrinarias sobre la prescripción penal en Nicaragua. La primera corriente es que dice los tratadistas que solo con el hecho que el Ministerio Público presente la acusación ante el juez, ya se interrumpe la prescripción. Solo con la acusación. Esa es la primera corriente. La segunda corriente es que debe de existir la primera audiencia, la audiencia preliminar, que es donde se pone en movimiento el aparato jurisdiccional, donde está el juez, está el fiscal y está la defensa. Y por supuesto tiene que estar presente el acusado, porque en el derecho moderno está prohibido juzgar en ausencia. Entonces ahí se pone en movimiento la acción jurisdiccional y ahí se interrumpe la prescripción de la acción penal. Entonces, las dos corrientes. La corriente primera es que dice que solo con la acusación ya se interrumpe la prescripción. La segunda es que dice que debe de existir la audiencia preliminar. En este caso, Nicaragua coge la segunda corriente, que acá se interrumpe la prescripción de la acción penal con la primera audiencia que se haga. Que no existe eso que
te acusaron en el año 2000, o pongámosle pues el año 2002, porque el CPCN, el CPP, Código Procesal Penal, entró en vigencia en el 2001. Te acusaron en el 2002, presentó la acusación el fiscal por robo. El robo prescribe a los 5 años. Entonces, ya pasaron los 5 años y ya está prescrita. Pero el fiscal va a decir, no, pero es que presentamos la acusación en el 2002. Entonces se interrumpió. No se interrumpió porque si no se hizo la audiencia preliminar, no cabe la interrupción. Bien. Veamos la otra teoría. Veamos, la Corte Suprema también ha dicho sobre la insignificancia y atipicidad de la droga. Ha expresado sentencias. La Corte dice que hasta 24.5 gramos de marihuana la conducta es atípica, no causa lesión al Estado, no es un delito de peligro abstracto, no pone en peligro la salud pública. Hasta 24.5 gramos de marihuana hay 7 sentencias en ese mismo sentido. La Corte ha dicho que hay insignificancia de la droga y que los jueces están obligados a absolver cuando se acusa a alguien por posesión o tenencia por 5, por 6, por 10, hasta por 20, llegando a 24.5. Eso dice la Corte. Pero en la realidad, los jueces siguen tramitando las acusaciones y siguen condenando, aunque te presenten el acusado por 2 gramos de droga. Ellos no respetan los criterios de la Corte y tenés que irte hasta casación para que la Corte ya te absuelva. Pero esto es por falta de cultura jurídica de los jueces. Recuerden que las sentencias de la Corte cumplen 3 objetivos. 1, educar, formar y crear la cultura jurídica. Eso cumple los 3 propósitos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y veamos otra. Extinción por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso. El plazo máximo de duración del proceso son 3 meses con reo detenido y 6 meses reo en libertad, procesado en libertad. Eso dice el Código Procesal Penal, el artículo 134. Eso dice la teoría y la norma escrita. En la realidad no se está cumpliendo. Hay reos que pasan hasta 1 año, 6 meses, 7 meses presos sin sentencia. Entonces aquí cae la teoría que decía el doctor Raúl Zaffaroni, que dice que hay en América Latina la inmensa cantidad de reos que hay son reos sin proceso y sin sentencia en las cárceles. Pero realmente debía hacerse los juicios, la duración del proceso debe hacerse 3 meses. Vencidos los 3 meses, se puede promover una excepción que se llama excepción de extinción de la acción penal por vencimiento del proceso. Se extingue la acción penal por vencimiento del proceso. Eso está en el artículo 72, numeral 8 del Código Procesal Penal. Pero también eso recoge la sentencia 39 del año 2011. Veamos pues ahora efecto extensivo del recurso. Efecto extensivo del recurso. ¿En qué consiste esto? Consiste que si los acusados en primera instancia son 2 o 3, 4 personas y usted representa a un ciudadano nada más y usted presenta un recurso de apelación, los otros representantes de los otros procesados no recurren de apelación, se quedan ahí. Entonces, ese recurso de apelación, si le sale favorable a su defendido, por el principio de extensión o extensividad, le debe de favorecer también a los otros procesados, aunque su abogado particular o defensor público no haya recurrido. A eso se refiere el principio extensivo del recurso. Le es favorable a todos los procesados. Eso se encuentra en la sentencia 27 del año 2012. Veamos pues individualización
individualización y motivación de la pena. Este ítem tiene que ver con aquellos delitos que se acusa por coautoría a determinado grupo de ciudadanos. Y se ve mucho en el foro que los jueces fallan y le ponen una pena común para todos. 8 años, 8 años, 8 años para todos. Y no observan ellos el nivel de participación que tuvieron cada individuo en ese delito de coautoría. Eso está ocurriendo en la actualidad. Se lo digo con conocimiento de causa porque el suscrito es un litigante en materia penal. Entonces, en ese apartado, la Corte Suprema de Justicia ha orientado que toda conducta debe de ser individualizada y motivada la pena. Para aplicar la penalidad a cada ciudadano debe de motivarse que por qué, individualizarse la pena y poner la pena que corresponde según el artículo, según el delito que hayan cometido y de conformidad con el artículo 78 del Código Penal, donde están las reglas para aplicación de delitos. En la actualidad, muchos jueces, muchos, no digo todos, porque hay buenos jueces también que hacen muy buenas sentencias, pero hay una cantidad de jueces que no individualizan la pena, sino que a todos le ponen la misma pena. Aunque uno no haya ni participado, aunque alguien solo ha estado de observador o alguien lo encontraron en el lugar no adecuado y se lo llevaron. Y eso no debe de ser así. Eso está, la individualización de la pena, está en la sentencia 194 del año 2013. Juez no debe de convalidar delito. Esto está relacionado a los allanamientos que se ejecutan sin orden judicial. Sabemos que en la práctica un 90% de allanamientos que ejecuta la policía lo hace sin orden judicial, pero también lo hacen sin observar lo que dice el artículo 217 al 219 del Código Procesal. Es cierto que la policía puede allanar una vivienda cuando se cumplen los requisitos, que es cuando en peligro eminente de una persona, cuando en flagrante delito o cuando una persona está siendo víctima en una casa, en una vivienda, en una morada y está pidiendo auxilio. Ahí la policía puede allanar sin orden, porque de aquí que va a tener la orden la matan a la persona. Pero en los demás casos no. Pero se estila en la práctica que la policía va a hacer allanamientos sin orden judicial y vienen a convalidarlo hasta los 2 días, 3 días. Entonces la Corte ha dicho que el allanamiento sin orden es un delito que se llama violación de domicilio. Eso ha dicho la Corte. Al menos eso dijo la Corte en el año 2007. Entonces la Corte dice que si es un delito, el allanamiento sin orden judicial, se llama el delito violación de domicilio, el juez no puede convalidar ese allanamiento, porque convalidar ese allanamiento significaría convalidar un delito. Y eso está muy bueno que la Corte lo haya dicho, porque es la Corte Suprema de Justicia, garante, pilar fundamental, foro patrio de justicia de esta nación. Entonces dice que los jueces no pueden convalidar un delito, que se hayan ido la policía a penetrar a una vivienda sin orden, primero sin orden del dueño de la propiedad, y en horas de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la madrugada. Sabemos que los allanamientos se ejecutan entre las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y con orden judicial. Es por eso que la Corte ha fallado en ese sentido, diciendo estas situaciones. Veamos la última situación que la Corte, que traigo para ustedes a colación para que ya terminemos con este estudio, con esta ponencia, que espero que les sea de mucha importancia. Multas excesivas son inconstitucionales. Sabemos que por todos los delitos de droga o narcoactividad, los jueces fallan, además de la pena corporal, privativa de libertad, le ponen una multa. Entonces ha existido muchas veces que los jueces ponen multas millonarias
y hay decenas de sentencias en la corte, multas millonarias, que el reo a veces pagaba la pena, prisión corporal, 5 años, pero no podía pagar 1 millón de córdobas que le había puesto la corte. Entonces seguía en prisión. Entonces, en relación a eso, la corte falló en sentencia 104 del año 2012, que dice que las multas excesivas son inconstitucionales y que el reo, una vez pagando su pena corporal, no puede estar ni un día más en prisión porque no hay cárcel por deuda. Porque el resto de tiempo las multas es una deuda y no se puede estar. La Constitución política dice de Nicaragua que no hay cárcel por deuda. Entonces no puede permanecer en prisión por esa deuda, por esa multa millonaria que le puso el juez. Entonces la Corte ha ordenado modificar y hasta absolver a los acusados por estos delitos cuando ya cumplió la pena corporal. Bien. Vamos con el último. Nanogramas y millonésimas partículas de gramos. Los nanogramas de drogas son millonésimas partículas, ya sea de cocaína o de marihuana. Existe en la práctica que muchos jueces condenan a personas porque cuando los investigadores llegan a determinada casa, ellos comienzan a raspar la mesa con una gilet y ahí recogen determinadas partículas. Y dice, estas partículas dieron muestras que es cocaína, ya, o es marihuana. Y por esas cantidades han condenado a muchas personas, a decenas. Entonces la Corte Suprema de Justicia tuvo que sentar un precedente diciendo que los nanogramas o millonésimas partículas de droga son insignificantes, no causan lesividad, no violentan el principio de lesividad contenido en el artículo 10 del Código Penal, y que son insignificantes, que no ponen en peligro la salud pública, que ni siquiera ponen en peligro el que se la fuma, pues, o el que se la absuelve en caso de cocaína, y que no debe estar ningún ciudadano preso por cantidades minúsculas, que la pesa, cuando lo llevan a pesar, la pesa no da resultado, da 0.25 gramos, millonésimas partículas. Y cuando lo mandan al laboratorio, ya cuando va al laboratorio, estas cantidades mínimas ya no llegan al laboratorio. A mí me ha ocurrido casos particulares en el foro, que he tenido casos así. Y cuando llega el perito de criminalística del laboratorio, le pregunto, ¿cuánto le llegó a usted? Bueno, no pude ni pesarla. Y cuando ve el perito de campo, es que me dio cantidades insignificantes, que la pesa no daba ningún resultado. Pero estamos pidiendo, el fiscal está pidiendo 5 años de prisión. Entonces la Corte sentó precedente ya en esto. Recuerden que el artículo 13 de la LOPJ dice que los jueces deben de fallar conforme fallos precedentes que han dictado los tribunales. Esto se encuentra en los nanogramas y millonésimas partículas de gramos de droga, se encuentra en la sentencia 401 del año 2014. Bien, hemos compartido pues este colorario de criterios de jurisprudencia que se encuentran también en este librito que hemos sacado, que es una síntesis de sentencia. No es copia y pega de sentencia, es una síntesis de sentencia. Hay 1130 criterios de sentencia en este libro que está dispuesto a ustedes, amigos, que lo quieran adquirir. Solo me llaman y podemos enviárselo hasta su domicilio para que ustedes puedan enriquecer su cultura jurídica y aprendamos un poco más de jurisprudencia. Bien, quiero dedicar esta ponencia y este libro que hemos sacado a los miles, decenas de reos o de personas que estuvieron involucrados en procesos penales, tanto como acusador como acusado, que sin ellos no hubiera sido posible obtener estos criterios de jurisprudencia y esta sentencia. Si no hubieran existido estas personas que por la tragedia de la vida se vieron involucrados en estos asuntos de tipo penal, nosotros no hubiéramos hecho esta investigación. También quiero decirle que me compadezco del dolor de mujeres, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, de ancianos,
que también fallecieron o perdieron su vida o perdieron a un miembro de su cuerpo en estos procesos, en la concurrencia de estos delitos que la Corte tuvo que fallar y que dejó sentados estos criterios de jurisprudencia penal para que nosotros enriquezcamos nuestro acervo cultural. Espero que sea de gran provecho estos temas de jurisprudencia penal a todos los destacados juristas litigantes en materia penal. Me imagino que les va a motivar mucho. A los que no son penalistas, pues quizás no les motiva tanto. Pero espero que sea de gran utilidad y de mucho provecho. Que la pasen bien. Feliz año nuevo y que disfruten este aniversario de CENICSA, 23 aniversario de CENICSA que se celebra en diciembre. Muchas gracias. Tal vez